A ver, hablemos de algo que nos afecta a todos. La contaminación del aire en nuestras ciudades. Es como un asesino silencioso. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos adelantarnos? Si pudiéramos predecir un pico de contaminación antes de que ocurra. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar cómo la inteligencia artificial está logrando justo eso y cómo está transformando la forma en que protegemos nuestra salud en las grandes urbes. 7 millones. Pensemos un momento en esa cifra. No es solo un número en una pantalla, ¿eh? Son 7 millones de vidas. Vidas que se pierden antes de tiempo, cada año, por culpa de la contaminación del aire. Y para ponerlo en perspectiva, porque a veces estos números tan grandes son difíciles de imaginar, estamos hablando de más del doble de las muertes por alcohol y 5 veces más que las de accidentes de tráfico. La escala de este problema es de verdad abrumadora. Ok. Para que esto no se quede solo en cifras, vayamos a un caso práctico. Pensemos en una gran ciudad. Ahí hay unas partículas súper pequeñas, pero increíblemente peligrosas, conocidas como PM2.5. Bueno, pues estas partículas casi siempre están por encima de los niveles que se consideran seguros. ¿Y cuál es la consecuencia directa? Pues que los hospitales se llenan. Ven un pico de emergencias por asma, por problemas del corazón. Y lo peor de todo, lo más injusto, es que esto no afecta a todos por igual. Los que más sufren son los niños, la gente mayor y las familias que tienen menos recursos, porque claro, suelen vivir en las zonas más afectadas. Bien, para entender a fondo este caso, vamos a seguir una ruta de 5 puntos. Primero, el problema de fondo. Después, el nuevo enfoque proactivo. Luego, las herramientas digitales que lo hacen posible. De ahí pasamos a cómo los datos se convierten en acciones concretas. Y por último, algo clave. Las implicaciones éticas. ¿Vamos? Muy bien, empecemos por el principio. El problema del aire urbano. La pregunta aquí es, si las ciudades ya estaban midiendo la contaminación, ¿por qué los métodos de siempre ya no eran suficientes? Esta frase lo resume perfectamente. El análisis tradicional era reactivo, o sea que las autoridades siempre iban un paso por detrás. Y es que la ciudad tenía los datos, claro, pero era como tener un montón de ingredientes en la cocina sin tener la receta. Su análisis era tan lento que solo podían actuar cuando el aire ya estaba en niveles tóxicos, cuando la gente ya lo estaba respirando. Básicamente, siempre llegaban tarde a la emergencia, en lugar de evitarla. Pero entonces, llega el punto de inflexión. Aquí es donde la historia cambia. La ciudad decide asociarse con una ONG y una startup de tecnología. Y el objetivo era clarísimo. Basta de reaccionar. Es hora de empezar a prevenir y de hacerlo de forma inteligente. Y esta comparación lo deja todo mucho más claro. Fíjense, antes el enfoque era reactivo. Pensemos en un bombero, ¿no? Su trabajo es correr a apagar el fuego una vez que ya empezó. Así actuaba la ciudad. Ahora el enfoque es proactivo. Esto es más como un estratega que usa la IA para analizar todo el panorama y predecir dónde va a empezar el próximo problema, para poder actuar antes de que salte la primera chispa. La diferencia es brutal. Es pasar de apagar incendios a directamente evitar que ocurran. Y ojo, que esto no es un salto al vacío, no es un experimento a ver qué pasa. La idea viene inspirada por casos de éxito reales. Por ejemplo, en Beijing usaron Machine Learning y lograron bajar los niveles de PM2.5 un 20% en un solo año. O el proyecto Green Horizon de IBM, que ya había demostrado que el truco estaba en combinar un montón de fuentes de datos distintas. O sea, ya se sabía que este enfoque funcionaba. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto por dentro? ¿Cuál es el motor de esta solución? Básicamente, son dos ingredientes clave, los datos por un lado y la inteligencia artificial por el otro. Empecemos con el primer ingrediente, los datos. Esta es la materia prima. Pero lo interesante aquí no es solo medir cuánta contaminación hay y ya. No, lo que hace que el sistema sea tan potente es que combina esa información con un montón de otros factores. Por ejemplo, agarra los datos del clima, la temperatura, el viento, la humedad, para saber si los contaminantes se van a dispersar o se van a quedar estancados. También toma los datos de tráfico para saber cuántos autos hay en la calle, y los registros de las fábricas para saber cuáles están operando. Cuando juntas todas esas piezas del rompecabezas, la IA tiene una visión completa, de 360 grados. Y luego viene el segundo ingrediente, el cerebro de la operación, la IA. Pero no es una sola inteligencia artificial, ¿eh? Es más bien como un equipo de expertos trabajando juntos. Piénsenlo así. Hay un modelo que es como el meteorólogo de la contaminación, que ve los datos históricos y predice cómo va a estar el aire mañana. Hay otro que es el vigilante, que si ve que el riesgo va a ser alto, ¡pum!, suena la alarma. Y hay un tercer modelo que es como un detective, que analiza la situación y dice, a ver, ¿esta contaminación viene del tráfico o no? Esto es por una fábrica. Cada uno hace su parte para tener la foto completa.
Ok, ya tenemos los datos y la IA. Suena increíble, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se traduce todo esto en aire más limpio para la gente? Vamos a ver el paso a paso, desde que entra un dato hasta que se toma una decisión que nos protege. El flujo de trabajo es súper claro y rápido. Son 4 pasos. 1. El sistema está constantemente recolectando datos de todas partes. 2. La IA los analiza al momento, buscando patrones que para un humano serían invisibles. 3. Si el modelo predice un pico de contaminación, digamos para las próximas 48 horas, genera una alerta automática. Y 4. Lo más importante, esa alerta le da a las autoridades tiempo de sobra para actuar, para tomar medidas antes de que el problema ocurra. ¿Y qué se puede hacer con esa alerta? Pues aquí está la magia. En lugar de tomar medidas drásticas, se pueden hacer intervenciones casi quirúrgicas. Por ejemplo, restringir el tráfico en un par de calles, pero solo durante las horas de más riesgo. O pedirle a una industria que baje su producción un día específico, no toda la semana. O algo tan simple como mandar un aviso a los celulares de la gente de un barrio para que no salgan a correr ese día. La clave es que son acciones súper precisas, temporales y basadas en datos reales. Así se molesta lo menos posible y se protege lo más posible. Pero claro, tener tanto poder tecnológico, una herramienta que puede afectar la vida diaria de miles de personas, también implica una responsabilidad enorme. No se puede simplemente instalar y ya está. Aquí es donde tenemos que hacer una pausa y hablar de la parte ética. Porque la pregunta fundamental es, ¿cómo nos aseguramos de que esta herramienta se ajusta para todos? Y la primera gran pregunta, quizá la más crítica, es sobre la equidad. A ver, pensemos. Si la mayoría de los sensores de aire se ponen en los barrios de mayores ingresos, ¿qué va a pasar? Pues que el sistema va a proteger mejor a esas zonas. O pensemos en las medidas. Si restringimos el tráfico en el centro, ¿a dónde se va todo ese tráfico y esa contaminación? ¿A los barrios de la periferia donde vive gente con menos recursos? El riesgo, y es un riesgo muy real, es terminar creando una especie de apartheid ambiental digital, donde la tecnología le limpia el aire a unos a costa de ensuciárselo a otros. Luego tenemos el problema de la confianza. Miren, muchos de estos algoritmos son como una caja negra. O sea, le metes datos por un lado y te saca una recomendación por el otro. Pero no siempre es fácil entender por qué llegó a esa conclusión. Ahora, imaginen a un funcionario público diciendo, vamos a cerrar esta avenida mañana. Y si le preguntan ¿por qué?, la respuesta es, porque lo dice el algoritmo. Si nadie puede explicar la razón de fondo, ¿cómo se va a confiar en esa decisión? Para que la gente apoye estas medidas, la transparencia no es opcional, es absolutamente necesaria. Entonces, ¿cómo evitamos caer en estas trampas? Pues poniendo barreras de protección éticas desde el minuto 1. ¿Qué significa eso? Significa auditar los modelos todo el tiempo para buscar sesgos. Significa hacer que su lógica sea lo más fácil de entender posible. Y sobre todo, significa seguir una regla de oro. La decisión final siempre la tiene que tomar una persona. La IA puede ser un asesor brillante, el mejor del mundo si quieren, pero nunca puede ser el que manda. Al final, todo este análisis nos deja con una reflexión importante. La tecnología para limpiar nuestro aire ya existe, está a nuestro alcance. Pero el verdadero reto que tenemos enfrente no es un reto tecnológico, no es de código o de algoritmos, es un reto de valores. La gran pregunta que definirá el futuro de nuestras ciudades es ¿cómo vamos a usar este poder para asegurarnos de que el derecho a respirar aire limpio sea una realidad para todos, sin importar dónde vivan?